Capítulo 1. El encuentro inesperado. Isabella Martínez había construido su imperio financiero desde la nada. A los 42 años, era propietaria de una cadena de hoteles de lujo que se extendía por toda Latinoamérica. Su penthouse en el distrito financiero de la ciudad era un reflejo de su éxito. Pisos de mármol italiano, obras de arte contemporáneo y ventanales que ofrecían una vista panorámica de la metrópoli que había conquistado. Esa mañana de martes, Isabella trabajaba en su estudio privado cuando escuchó voces provenientes del pasillo. Era el equipo de limpieza realizando su rutina semanal. Generalmente, Isabella ni siquiera notaba su presencia, estaba acostumbrada a que los empleados fueran invisibles en su mundo de reuniones y decisiones millonarias. Sin embargo, algo captó su atención. Una voz masculina hablaba en un idioma que no esperaba escuchar en su hogar, alemán. La conversación telefónica era fluida, profesional, y Isabella, quien había estudiado alemán en su juventud durante un intercambio en Múnich, pudo entender fragmentos de lo que se decía. El hombre hablaba sobre inversiones inmobiliarias en Berlín, mencionaba cifras astronómicas y discutía estrategias de mercado con una sofisticación que contrastaba enormemente con su uniforme de trabajo. Isabella se acercó discretamente a la puerta de su estudio y observó al limpiador. Era un hombre de aproximadamente 50 años, cabello canoso perfectamente peinado, postura erguida y manos que, aunque sostenían productos de limpieza, se movían con la elegancia de alguien acostumbrado a manejar documentos importantes. Die Immobilienpreise in Berlin steigen exponentiell. Wir sollten unsere Position bis Ende des Monats verdoppeln, decía el hombre con autoridad. Isabella tradujo mentalmente: sí, los precios inmobiliarios en Berlín están subiendo exponencialmente. Deberíamos doblar nuestra posición antes de fin de mes. Cuando el hombre terminó la llamada, Isabella sintió una curiosidad que no había experimentado en años. ¿Quién era realmente este limpiador que hablaba de inversiones millonarias como si fuera un magnate de Wall Street? Almohadilla capítulo 2. La investigación. Esa noche, Isabella no pudo dormir. La imagen del limpiador hablando en alemán sobre inversiones inmobiliarias se repetía en su mente como un rompecabezas sin resolver. Decidió investigar. Al día siguiente, llamó a Patricia Vega, la supervisora del servicio de limpieza que contrataba desde hacía 3 años. Patricia, necesito información sobre uno de sus empleados, dijo Isabella, tratando de sonar casual. El hombre de cabello canoso que estuvo ayer en mi penthouse. ¿Cuál es su nombre? Se refiere a Hans Mueller, respondió Patricia con una sonrisa en la voz. Es uno de nuestros mejores empleados. Muy profesional, muy discreto. Lleva trabajando con nosotros casi 2 años. Hans Mueller. ¿Es alemán? Sí, llegó a la ciudad hace algunos años. Es muy reservado, pero hace un trabajo excelente. ¿Ha habido algún problema? No, para nada. Solo curiosidad, mintió Isabella. Esa tarde, Isabella hizo algo que jamás había hecho. Investigó a un empleado de limpieza. Utilizó sus contactos en el mundo empresarial para averiguar más sobre Hans Mueller. Lo que descubrió la dejó sin palabras. Hans Mueller había sido, hasta hace 3 años, el director financiero de Mueller y Associates, una prestigiosa firma de inversiones con sede en Frankfurt. La empresa había manejado carteras de más de 500 millones de euros antes de colapsar en un escándalo financiero que involucró a varios bancos europeos. Aunque Hans no había sido acusado formalmente de ningún delito, su reputación había quedado arruinada y se había visto obligado a emigrar para comenzar una nueva vida. La información fascinó a Isabella. Aquí tenía a un hombre que había manejado fortunas inmensas, reducido a limpiar pisos para sobrevivir, pero que claramente seguía involucrado en el mundo de las inversiones de alguna manera. Almohadilla capítulo 3. La propuesta inesperada. Al día siguiente, Isabella tomó una decisión que sorprendió incluso a ella misma. Cuando llegó el equipo de limpieza, pidió hablar con Hans en privado. Herr Mueller, dijo Isabella en alemán, observando la sorpresa genuina en el rostro del hombre. Ich habe gehört, dass ich Stern über Berlin Immobilien gesprochen haben. Hans se quedó paralizado por un momento,
sus ojos azules mostrando una mezcla de pánico y resignación. Señora Martínez, yo puedo explicar. No hay nada que explicar, interrumpió Isabella, ahora en español. Sé quién es usted, Mueller. O más bien, ¿quién era usted? Hans bajó la cabeza, preparándose para lo que asumía sería su despido inmediato. Me gustaría ofrecerle algo, continuó Isabella, sorprendiendo completamente a Hans. No un trabajo de limpieza, sino la oportunidad de hacer lo que realmente sabe hacer. Durante los siguientes 30 minutos, Isabella le propuso a Hans algo extraordinario: convertirse en su asesor financiero privado para expandir su imperio hotelero hacia Europa, específicamente hacia el mercado alemán que él conocía tan bien. ¿Por qué haría esto?, preguntó Hans, incrédulo. Mi reputación está arruinada. Nadie en el mundo financiero confiaría en mí. Pero yo sí, respondió Isabella con firmeza. He construido mi fortuna confiando en mi instinto sobre las personas. Y mi instinto me dice que usted no es el villano que los medios pintaron. Además, necesito a alguien que entienda tanto el mercado europeo como la necesidad de una segunda oportunidad. Almohadilla capítulo 4. El primer proyecto. Una semana después, Hans se presentó en la oficina de Isabella vestido con un traje impecable, que había comprado con el adelanto que ella le había dado. La transformación era notable, ya. No era el limpiador tímido, sino el ejecutivo experimentado que había sido durante décadas. He estado revisando el mercado inmobiliario alemán, comenzó Hans, extendiendo varios documentos sobre el escritorio de Isabella. Hay una oportunidad única en Múnich. Un hotel histórico que está en bancarrota debido a la pandemia. Los propietarios están desesperados por vender. Isabella estudió los números mientras Hans explicaba la estrategia. El Hotel Königshof, un establecimiento de 5 estrellas en el corazón de Múnich, podría adquirirse por una fracción de su valor real. Con las renovaciones adecuadas y la gestión correcta, podría convertirse en el ancla de la expansión europea de Isabella. Los números son impresionantes, admitió Isabella. Pero ¿cómo podemos estar seguros de que esta información es correcta? ¿Cómo sé que puedo confiar en sus contactos después de lo que pasó en Frankfurt? Hans respiró profundamente antes de responder. Señora Martínez, entiendo su cautela. Permítame contarle la verdad completa sobre lo que pasó en Frankfurt. Durante la siguiente hora, Hans relató su historia. Mueller y Associates había sido víctima de un elaborado esquema de fraude orquestado por uno de sus socios principales, quien había utilizado cuentas falsas para desviar fondos de clientes. Hans había descubierto la operación e intentado denunciarla, pero cuando el escándalo salió a la luz, él fue utilizado como chivo expiatorio. Perdí todo, confesó Hans. Mi empresa, mi reputación, mi familia. Mi esposa no pudo soportar la presión y se divorció de mí. Mis hijos dejaron de hablarme. Vine aquí para desaparecer, para comenzar de nuevo como una persona completamente diferente. Isabella escuchó atentamente, evaluando cada palabra, cada gesto. Su experiencia en los negocios le había enseñado a leer a las personas, y todo en la historia de Hans resonaba con autenticidad. ¿Y los contactos que mencionó? ¿Cómo mantiene esas conexiones si su reputación está arruinada? Hans sonrió por primera vez desde que había comenzado su relato. Algunos de mis antiguos clientes sabían la verdad sobre lo que realmente pasó. Cuando me mudé aquí, mantuve contacto discreto con ellos. He estado manejando pequeñas inversiones de forma privada, ayudándoles con consejos sobre el mercado latinoamericano a cambio de información sobre Europa. Es como una red subterránea de confianza mutua. Capítulo 5. La alianza inesperada. Isabella tomó una decisión que cambiaría ambas vidas para siempre. Vamos a Múnich, anunció. Quiero ver este hotel con mis propios ojos, y quiero que usted me presente a sus contactos en persona. 2 semanas después, Isabella y Hans estaban en el lobby del Hotel Königshof. El establecimiento era aún más impresionante de lo que Hans había descrito: techos abovedados del siglo XVIII, chandeliers de cristal de Bohemia y una arquitectura que susurraba historia en cada rincón. Es perfecto, murmuró Isabella,
visualizando ya las renovaciones que transformarían el lugar en un destino de lujo moderno sin perder su encanto histórico. La reunión con los propietarios fue un éxito. La familia Schneider, propietaria del hotel durante 4 generaciones, estaba desesperada por encontrar un comprador que respetara la historia del establecimiento. Cuando Hans les habló en alemán sobre los planes de Isabella, mencionando su reputación en Latinoamérica y su compromiso con la preservación histórica, los Schneider se mostraron inmediatamente interesados. Herr Mueller, dijo el patriarca de la familia después de la presentación, había escuchado rumores sobre los problemas en Frankfurt, pero Klaus Weber siempre me dijo que usted era el más honorable del negocio. Klaus Weber resultó ser uno de los antiguos clientes de Hans que había mantenido contacto secreto con él. Su respaldo fue crucial para cerrar el trato. Almohadilla capítulo 6. El renacimiento. 6 meses después, Isabella y Hans estaban en la gran reapertura del Hotel Königshof Múnich. La transformación había sido espectacular. Habían preservado todos los elementos históricos, mientras añadían amenidades modernas de lujo. La prensa especializada alemana cubría el evento, y las reservaciones estaban completas durante los próximos 8 meses. Nunca pensé que volvería a estar en un evento como este, confesó Hans a Isabella mientras observaban a los invitados disfrutar de la recepción. Se arrepiente de haber dejado la limpieza, bromeó Isabella. Hans rió genuinamente. Sabe, limpiando aprendí algo que nunca había entendido en mis años. Como ejecutivo, el valor de la humildad y el trabajo honesto. Esas lecciones han hecho que sea mejor en lo que hago ahora. La sociedad entre Isabella y Hans había florecido más allá de sus expectativas más optimistas. En 6 meses, habían adquirido 3 propiedades adicionales en Europa y habían establecido una oficina en Berlín. Los contactos de Hans, una vez confirmada su rehabilitación profesional, habían comenzado a recomendar nuevas oportunidades de inversión. Almohadilla capítulo 7. La revelación final. 1 año después de su primer encuentro, Isabella y Hans celebraban el primer aniversario de su sociedad empresarial en la terraza del penthouse de Isabella. El imperio hotelero ahora se extendía por 2 continentes, y Hans había sido oficialmente nombrado director de expansión europea. Hay algo que nunca le he preguntado, dijo Isabella mientras contemplaban la ciudad iluminada. ¿Por qué siguió trabajando como limpiador incluso después de que comenzara a manejar inversiones nuevamente? Hans consideró la pregunta cuidadosamente. Al principio, era por necesidad. Pero después, se convirtió en algo más. Cada día que limpiaba pisos me recordaba lo fácil que es perder todo, lo importante que es mantenerse conectado con la realidad. Además, añadió con una sonrisa, fue limpiando su oficina que escuché información privilegiada sobre sus próximas adquisiciones. Eso me ayudó a entender su estilo de negocios antes de que me ofreciera trabajo. Isabella se rió, recordando todas las llamadas confidenciales que había hecho en presencia del invisible equipo de limpieza. Así que estuvo espiando mis estrategias empresariales mientras limpiaba. Digamos que fue investigación de mercado involuntaria, respondió Hans. Pero le aseguro que nunca usé esa información para nada más que para prepararme mejor para trabajar con usted. Almohadilla epílogo. 2 años después, el Hotel Königshof había ganado 3 premios internacionales de hospitalidad, y la cadena hotelera Martínez Mueller, como ahora se llamaba oficialmente, operaba 14 propiedades en 6 países. Hans había recuperado completamente su reputación en el mundo financiero europeo, y varios medios especializados habían publicado artículos sobre su extraordinaria rehabilitación profesional. En una entrevista para la revista European Business, Isabella reflexionó sobre la experiencia. A veces las oportunidades más extraordinarias vienen disfrazadas de las formas más inesperadas. Si no hubiera prestado atención a una conversación en alemán, si hubiera seguido viendo a Han solo como parte del servicio de limpieza invisible, ambos habríamos perdido la oportunidad de nuestras vidas. Hans, por su parte, mantenía una perspectiva única sobre el éxito. Aunque ya no necesitaba trabajar como limpiador, continuaba visitando personalmente cada nueva propiedad durante sus primeras semanas de operación, observando cada detalle, escuchando cada conversación.
manteniéndose conectado con la realidad operativa del negocio. El éxito verdadero, reflexionaba, no es solo sobre los números en una cuenta bancaria. Es sobre las conexiones humanas genuinas, sobre las segundas oportunidades, y sobre nunca olvidar de dónde vienes, sin importar cuán alto llegues. La historia de Isabella y Hans se había convertido en una leyenda en círculos empresariales, un recordatorio de que la grandeza puede encontrarse en los lugares más inesperados, y que escuchar con atención puede cambiar vidas para siempre. Fin.